Estamos en estas charlas del Eco de Tandil y ahora vamos a hablar con Luciana Bilbao, economista. Hola Luciana, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Primero tratando de conocer un poquito de dónde vienen las personas y sus gustos por las profesiones. En este caso vos sos economista. Contanos un poco cómo fue tu trayectoria previa a lo que estás haciendo ahora. Bueno, yo me estudié acá en la ciudad de Tandil, me recibí en Tandil, estudié en la UNICEN, contadora pública. Me recibí en 2018. Antes de recibirme, en 2017, yo empecé a trabajar acá en la ciudad de Tandil en un estudio contable como contadora, pero siempre me gustó la economía. De hecho, una de las razones por la que no estudié economía, digamos, desde un principio como carrera de grado, era por la imposibilidad de irme a estudiar afuera, ¿sí? Así que durante la pandemia surgió la posibilidad de hacer una diplomatura en economía política, que era en conjunto con la UBA de Sociales y con el centro CEPA, que es el Centro de Estudio de Economía Política Argentina. Así que durante la pandemia hice todo el año esa diplomatura y en diciembre del año pasado fue que me convocaron para formar parte de este centro de estudio, que actualmente tiene 5 directores. Entre ellos, una de las directoras es Julia Estrada, la actual directora del Banco Nación, y Hernán Lecher. Los otros directores son Alejandra Escarano, Germán Muiño y Juan Cruz Lucero. Y cómo surge CEPA, digamos, y cómo yo me involucro en este centro de estudios era más que nada por mi interés en otro tipo de economía, ¿sí? En la economía heterodoxa. Yo en la facultad, la academia que había visto venía más de una economía ortodoxa. Yo siempre también fui militante política y en este sentido, bueno, no me cerraba esa economía tan de manual con lo que sucedía efectivamente en un país como Argentina. Sí, me libraste de decirte la pregunta de qué raro encontrar una persona que haya salido de la UNICEN en económicas y no con corte liberal. Claro, eso fue algo que siempre me hizo ruido y bueno, en este espacio encontré una mirada que viene como a refutar estos manuales que tienen ciertos sectores de la ortodoxia. Ellos eran un grupo, digamos, de estudio que estudiaron en Flaxo con Eduardo Basualdo. Para nosotros Eduardo Basualdo es un referente porque un poco trae la discusión a la escena de esto, digamos, de que la economía es política. Trae en debate de nuevo el concepto de lo que es la economía política, que el neoliberalismo en la década de los 90 como que sacó el concepto político y lo aparejó más a lo que es una ciencia exacta, ¿sí? Claro. Solamente a la economía, a la estadística, a la econometría. Entonces buscar eso, traer a la escena otros debates económicos, ¿sí? Sacar el velo a lo que es esa economía de manual y ver verdaderamente lo que pasa en un país como la Argentina, que vemos que las recetas que están estipuladas acá no funcionan, claro. ¿Sí? Entonces eso fue lo que me atrajo de CEPA, que es de lo que hoy formo parte. Y además pensar también en un país que estamos atravesados por la economía, por una cuestión diaria de supervivencia de todas las personas, y además porque la mayoría una gran parte de los referentes políticos han tenido o tienen roce con la economía como tema central y como vos decís, ¿no? Dicen por ahí frente a los micrófonos cualquier cosa y entonces ese cualquier cosa también se compra por los medios de comunicación. Bueno, otro punto es eso, digamos, en los 90 el debate económico era cualquier cosa. Y además lo importante es poder bajar el debate económico a que todas las personas lo entiendan. ¿Por qué? Porque como decías vos, en la Argentina es un país en donde estamos todo el tiempo hablando de inflación, hablando de salarios. Quieras o no, el debate económico nos toca todo el tiempo, entonces es importante popularizar los conceptos económicos y los debates económicos. Que muchas veces desde otros sectores de la economía eso no se da, ¿sí? Hablan con términos muy técnicos o muy numéricos, que la gente no entiende de lo que le estás hablando, ¿sí? Porque a la gente le interesa la mesa, obvio. Le interesa sus salarios, le interesa su bolsillo y lo que percibe diariamente, digamos, según en el sector de trabajo que esté. Vamos a lo macro y después por ahí hablamos de Tandil también. Y pienso, como vos decís, el tema fundamental siempre es la inflación. ¿Cómo se comprende este fenómeno del cual durante los años del kirchnerismo había una inflación cercana entre el 20 y el 30%? Vos después me dirás bien los porcentajes. En el macrismo eso se desvirtuó. Y Alberto Fernández, con una promesa también de bajarla, no pudo bajarla y con la pandemia en el medio.
un lindo combo, ¿no? Te toca analizar siempre. Sí, sí. Bueno, como bien decías, con Cristina y con Néstor teníamos una inflación moderada. Sí, Argentina siempre fue un país con índices de inflación muy altos si lo comparás a otros países, pero una inflación promedio entre el 25 y el 30, en ese momento, digamos, estaba bien. A ver, es difícil decir con un índice tan alto, digamos, que estaba bien, pero era una inflación acertada para la Argentina. Mauricio Macri lleva la inflación a términos de alrededor del 50%, ¿sí? Duplicando los indicadores que tenía Cristina Fernández de Kirchner. Y ese proceso, a ver, hizo mucho mal en la Argentina. Hoy en día estamos peleando todavía para ganar en términos reales con los salarios, ¿sí? Todo lo que se perdió de 2015 hasta 2019 fue, la verdad, que terrible en materia económica y sobre todo en materia salarial, y que a su vez a Alberto Fernández le tocó correr con una pandemia de por medio, ahora con un boom que es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que está afectando a todos los países del mundo, ¿sí? Sobre todo en el sector alimento. Si vos analizás, por ejemplo, en lo que son los datos de la FAO, da que el aumento en promedio para el sector alimento es un 12,3, un 12,5 en dólares. ¿Sí? Si eso lo bajamos a la Argentina, por el tipo de cambio, por la variación que viene teniendo el tipo de cambio, nos da una variación entre el 20 y el 20 y pico % en el sector alimentos, que es en definitiva lo que venimos teniendo, ¿sí? Entonces, lo que digo que hoy en día tenemos una inflación muy alta, el último dato dio una inflación interanual del 58%, eso es real y es preocupante, ¿sí? Hay que ver qué es lo que se va a hacer de acá en más. Pero también trae aparejado esto, una inflación del alrededor del 50% que dejó Mauricio Macri y condiciones como la pandemia y como el conflicto bélico. Claro. Y en el medio está el salario de la gente, que tampoco se termina de recomponer, pese a que vemos acuerdos de algunos sectores del cercano al 50-60% con estos números que vos das de inflación. Claro, pasa que es lo que te decía, el salario viene sufriendo dos crisis. Por un lado, la crisis 2015-2019 y por otro lado, la crisis pandemia. Y ahora, digamos, con este boom que da un nuevo proceso inflacionario, los salarios están en un proceso que están luchando por aparejar la inflación, ¿sí? Pero todavía no están luchando por ganar aquellos puntos de salario real que perdieron con Mauricio Macri, ¿sí? Hoy la carrera es, bueno, estoy intentando no perder con la inflación, ¿sí? Pero bueno, la discusión de acá en más es qué vamos a hacer para recuperar los puntos perdidos por la anterior crisis. Claro, ¿y estructuralmente está bien eso o hacia dónde debería tender el gobierno para poder recuperar esto que se perdió ya? Nosotros somos, desde CEPA, somos partidarios en que el aumento tendría que ser, digamos, mediante un aumento por decreto, ¿sí? Un aumento unificado para todos los sectores, tanto público y privado, que en diciembre de 2019 se hizo, y si uno mira la serie, ¿sí? En diciembre de 2019 se muestra un gran recupero en términos de salario real. Sí, me acuerdo que fue como un bono general o debería ser un aumento general. Tiene que ser un aumento general, ¿sí? Porque un bono te soluciona en lo inmediato, ¿sí? Pero tiene que ser un aumento que te genere un nuevo piso paritario. Claro. A ver, ¿por qué no somos partidarios de que solamente se solucione con el adelanto partidario? Porque en definitiva se está adelantando, pero vos corres, digamos, la paritaria simplemente de meses, ¿sí? Pero después una paritaria gremial que tiene que ir a luchar, digamos, contra el empresariado, a dialogar, va a andar alrededor siempre de la inflación, ¿sí? Aunque vos la adelantes. Entonces, tener un incremento que sea unificado para todos los sectores te va a dar un nuevo piso y en base a ese nuevo piso agregar, negociar las nuevas paritarias. Claro. ¿Qué otras herramientas se están discutiendo por estos días, por estas semanas, o que se vendrán ahora como discusión, que también hacen al entendimiento general de la economía del país, que por ahí no están tan en los medios, pero seguramente vayan a llegar? Bien, y ahora, por ejemplo, en lo que es el Senado de la Nación, se presentaron dos proyectos de ley. Por un lado, el proyecto de ley para una nueva moratoria, ¿sí? En junio vence la moratoria previsional que está vigente, que permite que muchos jubilados y jubiladas puedan acceder al sistema jubilatorio a través de la moratoria. De hecho, si no existiera, no podrían hacerlo.
Los datos muestran que casi entre un 65 y un 70% de los últimos jubilados lo hicieron a través de una moratoria. O sea, eso quiere decir que esas personas sin una moratoria no se podrían haber jubilado. Porque no tienen los años correspondientes para llegar. Claro, y también tiene que ver, con las características del mercado laboral argentino. ¿Sí? Argentina tiene un mercado laboral con una informalidad entre el 30 y el 35% que fue atravesado en estos 30 años por varios momentos históricos de crisis, ¿sí? Donde una de las variables fundamentales siempre fue el desempleo. Esto que te digo, la tasa de informalidad que tenemos hoy en día es del 30 al 35%. Entonces, fueron sectores abandonados en ciertos procesos históricos y que hoy en día se encuentran con la edad jubilatoria y que no pueden hacerlo como consecuencia de lo que estoy nombrando, ¿sí? Entonces, es una política más que necesaria. También otro punto que debate este proyecto es que corre la fecha de corte. Actualmente la moratoria que está hoy en día tiene una fecha de corte en 2003 para las mujeres y en 1993 para los varones. Eso quiere decir que no pueden comprar la cantidad de años de aportes que vos necesitas para cumplir con los 30 años, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en los hombres más todavía tienen que tener años de aportes por fuera en el sector formal, ¿sí? Y como dije, esto no viene sucediendo, entonces este corrimiento de la fecha de corte es más que necesario para que puedan comprar la totalidad de aportes. Y otro de los proyectos que es fundamental es la creación de este fondo para pagarle al fondo, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional nos viene condicionando la economía desde que Mauricio Macri decide tomar un préstamo de semejante envergadura, inédito en la historia de Argentina y además del fondo. Y desde ese momento nos vemos condicionados con esta deuda. Hoy la deuda argentina está alrededor del 85% del PBI y si miramos cómo se compone esa deuda, alrededor del 75% está compuesta en moneda extranjera. Claro. En eso nosotros decimos que Argentina no tiene un problema de pesos, ¿sí? Tiene un problema de dólares porque no es su moneda. Entonces, que vos tengas del total de tu deuda un 75% en moneda extranjera, además con un problema estructural como tiene Argentina, que es la restricción externa. Claro. ¿Sí? Entonces este es otro proyecto fundamental que va a ser trascendental, ¿sí? Si sucede, porque va a ser un fondo creado en dólares de activos externos que no estén declarados. La oposición, digamos, salió como a refutar este proyecto de ley diciendo que, bueno, que no queríamos otro impuesto más, pero ese argumento es muy extraño, ¿sí? Porque es estar avalando al evasor, claro. Porque este es un proyecto de ley que justamente grava activos en el extranjero que no hayan sido declarados en la Argentina, ¿sí? Entonces, estar en contra de este proyecto es estar a favor de alguien que está evadiendo, claro. ¿Sí? Perjudicando a todos y a todas. ¿Y estimativamente puede haber una buena recaudación a partir de este fondo? Sí, los datos muestran que la cantidad, digamos, de dólares que hay en el exterior es verdaderamente muy amplia. No me acuerdo del importe exacto en este momento y no te quiero mentir, pero si uno a esa cantidad de dólares que está determinada, que están en el exterior, que son lo que se denomina activos externos, le restás lo que está declarado en Argentina, digamos, hay un gran pozo para ir a buscar. Y es en este sentido, además, que el proyecto también establece que el Fondo Monetario Internacional sea un colaborador de esto, que ayude a la Argentina a ir a buscarlos. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, cuando decidió darle un préstamo a Mauricio Macri de semejante envergadura, también violó su propio estatuto, ¿sí? El estatuto del Fondo Monetario Internacional establecía que los préstamos del fondo no podían ser utilizados para financiar la fuga de capitales. Y cuando uno mira el proceso de desembolsos, de préstamo y de la generación de activos externos, miran que van iguales, ¿sí? La línea es igual y los montos son muy parecidos, ¿sí? Son casi idénticos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo prestado se fugó. Entonces, el Fondo Monetario Internacional también es responsable de haber seguido dándole desembolsos a Mauricio Macri y no haber buscado los responsables de esa fuga. ¿Conviven en el gobierno nacional o en el
espectro del campo nacional y popular, por llamarlo de algún modo, dos miradas diferentes, o cómo resolver las cosas, y esas tensiones se visualizan en la economía. Hay un pulso que ustedes pueden observar de que, no sé, cuando pasa algo entre el ministro Guzmán y por ahí la expresidenta Cristina Fernández o las otras personas que están con ella y dan este choque de declaraciones, ¿eso perjudica la economía en su sentido global? La economía y sobre todo perjudica socialmente. A ver, como te dije, la gente viene de dos crisis consecutivas, ¿sí? El humor social Claro. no está, digamos, para tener esta desestabilización en lo que es el gobierno. Claro. ¿Sí? Entonces, si vos escuchás que, bueno, va a salir una guerra contra la inflación, después eso sucede 2 semanas después, en el medio te aumentaron los precios alrededor del 15%, ¿sí? La gente tiene razón en estar en ese humor social, ¿sí? En eso soy crítica y hay que hacerlo. Pero a ver, Cristina Fernández de Kirchner siempre nos da el sendero en el camino que tenemos que seguir y está bien que así lo haga, ¿sí? Si está en desacuerdo con el gobierno, bueno, de Alberto Fernández, está bien que dé la discusión, más cuando se trata de esto, del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, te hablé ya de lo macro y te voy a hacer una pregunta sobre Tandil, porque sos de Tandil, que tiene que ver que durante muchos años se dio la discusión acá interna en la ciudad si éramos una isla o no y si una ciudad sola puede producir por ser ciudad sola un entorno económico ideal, como es el que uno puede visualizar en Tandil, que dice que está muy linda, está muy bien cuidada y que hay muchos sectores productivos que aportan. ¿Eso es imposible hacerlo solo o tuvo que haber justamente políticas nacionales durante varios años que acompañaron este proceso? ¿Cómo lo ves vos? Sin duda, nada se hace solo y tiene que haber un contexto que te ayude. O que te perjudique. O que te perjudique, así es. Lo que tiene Tandil es, bueno, varios sectores desarrollados, el sector turismo, el sector agropecuario, que han sido beneficiados por políticas macro, digamos, por políticas a nivel nacional y que eso le ha venido muy bien a Tandil. También es verdad que hay muchas crisis o etapas de la crisis que no nos han perjudicado de la misma forma que quizás ha perjudicado hasta otras ciudades de lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y siempre es bueno además pensar en una economía regional e integrada. Tandil en eso tiene un montón para hacer, ¿sí? Puede generar estrategias de integración de esa economía y sería muy rico poder hacerlo, pero tampoco es que nos podemos aislar de lo que es el resto de la provincia o de lo que es a nivel nacional. Luciana, muchas gracias. Gracias. Luciana Bilbao en estas entrevistas del Eco de Tandil.